experiencias. Tal vez usted ha encontrado por ahí, ¿verdad?, personas, muchachos, no porque están aquí los jóvenes, no creo que se sientan, pero hay jóvenes, yo sé que ellos son respetuosos, pero hoy en este tiempo que estamos viviendo, se han perdido mucho los valores del respeto. Hoy las personas ya ni saludan, hoy las personas ya más pasan como si nada, ¿verdad? Los jóvenes, hay hasta nosotros los adultos, por andar tan apresurados. Yo creo que esas cosas se nos enseñaron desde muy pequeños: saludar, respetar y honrar a las personas adultas. Y nosotros como adultos respetar a los que están en autoridad. Todos, ¿verdad?, debemos respeto a alguien o algo. Y muchas de las veces se nos olvida, mis amados hermanos, ¿qué es integridad? La Biblia nos enseña que la integridad va más allá aún de los valores del ser humano. Y es ahí donde Dios quería ver esta tarde. Podemos encontrar esta palabra muy recalcada, la integridad, en la vida de un hombre que no perdió su integridad, aún por lo que él pasó en un momento difícil que yo creo que nadie, a lo mejor nadie en este mundo, ¿verdad?, lo ha pasado. Y ese hombre se llama Job. Encontramos ahí la historia, ¿verdad?, de este hombre, cómo perdió todo. Y dice la palabra de Dios que una tras otra le vinieron. Pero aún así, dice que ese hombre no perdió su integridad. Uno dirá: yo no perdí la fe cuando estaba pasando por este problema. La fe es muy independiente de la integridad. La fe no va con la integridad. La integridad es tú. La fe es Dios. Este hombre, aunque a lo mejor perdió su fe en Dios porque dijo: ya todo lo perdí, pero no perdió su integridad. Siguió siendo la misma persona. Y muchas de las veces nosotros cambiamos por eventos que nos pasan, o aún cosas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor y que suceden, y las emociones se desbordan y nos dejamos llevar a veces por la demás gente por lo que hace. Como en estas próximas fechas, ¿verdad?, que vienen acerca de la resurrección, la pasión de Cristo, mucha gente se desborda por la emoción de ver a los demás jóvenes, a las demás personas hacer cosas que la misma palabra de Dios nos dice y nos prohíbe que no lo hagamos. Pero ahí es donde precisamente guardamos los valores, la integridad de lo que somos. Y no nada más en ello, sino en las cosas que tenemos cuando las llegamos a perder. Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Acompáñame con su Biblia, si no tiene, pues ahí, ¿verdad?, se junta con un hermano para que la lea. Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Ya Job, ¿verdad?, le ha venido una calamidad tras otra, pero todavía tenía su brazo fuerte, su compañera. A la vista de todo ser humano, ahí Dios ya lo había abandonado, pero había alguien que tenía que estar ahí con él. Y es triste, hermanos, amén, que cuando a veces estamos pasando momentos muy difíciles, el que creemos o la que creemos que va a estar ahí y hacernos fuerte, hay veces también nos abandona. Pero aún así, cada persona individualmente tiene valores, es integridad. Y ahí es donde se demuestra verdaderamente lo que es cada persona. Job capítulo 2, versículos 7 al 10, ya había perdido todo. Y miren lo que pasa en el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué solución tan rápido, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, con su boca. Muchas de las veces perdemos nuestra integridad porque no guardamos esto. Esto es muy fácil, me dice mi mamá: tú tienes la lengua muy suelta, muchacho. Porque hay veces, ¿verdad?, rápido se me salen las palabras. No las medía, no las contaba, no premeditaba lo que iba a pasar, y lo que sale de su boca ya no le puede regresar. Dice Job: yo no voy a pecar en contra de Dios. Aún a pesar de haber perdido todo, su familia, sus propiedades y todo lo que tenía, no le quedaba nada, y todavía, ¿verdad?, el enemigo
diciéndole que tocara la vida de Job a ver si no renegaba su misma presencia, y Dios le permitió. Pero antes de que Satanás tocara el cuerpo de Job, Dios le dijo al mismo enemigo: ¿no has visto a Job, que aunque tú me incitaste a quitarle todo, ha retenido su integridad? Aún Dios mismo conoce nuestro corazón, sabe de nuestros valores, sabe lo que nosotros hemos atesorado por toda la vida, ¿verdad? Como un valor. A mí me enseñaron a respetar, a mí me enseñaron a respetar mi propio cuerpo, a mí me enseñaron a respetar a mi esposo, a mí me enseñaron, ¿por qué? Porque yo vi a mi mamá cómo respetaba a mi papá, igual a mi mamá, a mi papá, y viceversa, ¿verdad? El papá a la esposa. Aleluya. Son valores íntegros que nadie te los puede quitar. Cosas que les enseñamos a nuestras próximas generaciones. Pero si algún día llegara a faltar o a romperse esa relación, ¿podríamos nosotros seguir guardando esa integridad? ¿O seremos como aquellas personas que dicen: pues si mi papá, mi mamá lo hizo, ¿por qué no hacerlo yo? Rompemos nosotros lo que por tantos años nuestros padres, a veces, u otras personas nos modelaron y quisimos ser como ellos, y lo adoptamos porque veíamos que era bueno. Así Este hombre dice que había perdido todo, pero no había perdido algo: creer en él mismo, creer que él es una buena persona y no una mala persona. Él servía a Dios, amaba a Dios y hacía todos los sacrificios que hacía por sus hijos, por su familia, y enseñaba a la gente acerca de Dios, por lo que él era íntegro en su persona. Si él decía: esto es verdadero, era verdadero, aunque para los demás no lo fuera. Y es difícil a veces luchar en contra de las corrientes que vive el mundo en este tiempo. La gente de afuera nos enseña tantas cosas y a veces nos dejamos ir por la corriente de ellos, olvidando los valores. Hoy en este tiempo, mis amados hermanos, en el cual estamos tan contaminados, influenciados por las redes sociales, por pláticas, ¿verdad?, rencillosas. A veces vienen a tu casa y no vienen tanto por darte un ánimo, por ayudarte a salir de alguna situación, sino a veces para echarle, como decimos, más leña al fuego a la situación que estés pasando. Hay que tener mucho cuidado. Tus valores valen mucho, tu integridad vale mucho, porque no es de lo que se trate, de lo que las personas hablen allá afuera, ni de lo bonito que nos veamos hablando bonito, siendo serviciales, siendo esto y el otro. No, sino se trata de Dios. Nosotros como cristianos debemos de marcar la diferencia en todas las cosas. ¿Acaso cuando usted está pasando una situación difícil, no hay gente que le pregunta: oye, ¿te está pasando esto? ¿Sigues yendo a la iglesia? ¿Sigues leyendo la Biblia? ¿Sigues orando? La gente sabe quiénes somos nosotros porque somos un libro abierto. Claramente, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el mundo nos conoce. Pero, ¿cómo nos conoce? Nos mira, ¿verdad?, y ve los valores que tenemos. Muchas de las veces, ¿verdad?, me he encontrado con gente que me dice: ¿a poco eso te enseñan en la iglesia? ¿A poco eso te dicen ahí? Porque hay valores equivocados que les mostramos nosotros a la gente cuando participamos de lo mismo que ellos hacen. Y es ahí donde rompemos nosotros el mundo de la integridad. Lo que nos han enseñado por años nuestros padres y aún en la iglesia, ahí lo podemos desbaratar y deshacer. ¿Por qué? Porque no premeditamos a veces lo que sale de nuestra boca. Mire, hay mucha gente, ¿verdad?, que por las cosas que les pasan a veces a nuestro alrededor, ya sean enfermedades, problemas, yo no sé, de matrimonio o financieros, cambian su actitud hacia Dios. Este hombre dice que no cambió su actitud hacia Dios. Él dijo claramente: vamos a recibir solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo. ¿Podríamos nosotros decir las mismas palabras cuando nos esté pasando algo malo? Cuando un ser querido, con esto que está pasando en todo el mundo, se encuentra al borde de la muerte, ¿podría usted y yo decir lo mismo también? ¿Recibiremos de Dios solamente las cosas buenas y cuando venga algo malo que no queremos que pase, no lo queremos recibir? ¿Podremos nosotros seguir creyendo en Dios de la misma manera y de la misma forma como lo hacíamos antes de que no pasáramos por esta situación? Hay veces no. Es más fácil inclinarse a enojarse con Dios y hacer tantas cosas para que Dios cambie la situación que estamos pasando. Pero muy pocas de las veces nos humillamos a reconocer que Dios es soberano en todas las cosas. ¿Usted cree que no hay pastores y no hay líderes religiosos que Dios ha usado poderosamente y que también están pasando cosas difíciles? Sí las hay.
Pero es ahí precisamente donde Dios quiere ver el molde que tú eres. Si te has formado conforme al molde de lo que la gente misma vive y cómo es, o si te has formado al molde de Cristo. Porque todos tenemos que igualarnos o asemejarnos a Jesús. Nadie en esta vida puede decir yo quisiera ser como aquella persona, como esta otra persona, porque cada uno de nosotros tiene diferentes fallas y errores. Y si tú quieres igualar a alguien es porque también vas a adquirir los valores de esa persona. Hoy la juventud, ¿verdad?, está perdida en esas cosas, que quieren imitar a los artistas, quieren imitar a alguien que ni siquiera teme a Dios. Y aún así, dentro de la iglesia debemos de tener cuidado cuando queremos imitar a alguien. Pablo decía, imiten mi fe, pero dice, como yo imito a Cristo. Aleluya. Nunca decía nada más, imiten a mí porque yo soy mejor que todos los demás. De ninguna manera dijo, porque yo también imito a Él. Amén. Porque Él es nuestro molde a seguir. Amén. Y muchas de las veces nosotros, mis amados hermanos, desbaratamos todo en un momento cuando nos enojamos. ¿Quién no se enoja cuando te levantan un falso? ¿Quién no se molesta, mi amado hermano, cuando te hacen algo incómodo? Cuando te miran mal, cuando te tratan mal. Ahí es donde nosotros, mi amado hermano, practicamos los valores que tenemos. Hoy en este tiempo la sociedad ha perdido valores. El gobierno, hoy la cultura que vivimos nos ha enseñado, vive la vida como tú quieras, porque es una sola y tienes que vivirla, ignorando los valores que el Señor nos está diciendo. Marca la diferencia entre los de afuera y los de adentro. Amén. Y mucha gente no lo hace. Vuelvo a repetir y enfatizar. La próxima semana hay muchas iglesias que han roto el molde de la integridad, mezclándose con cosas paganas y enseñándoles que es bueno. La palabra de Dios en ningún momento nos dice, ¿verdad?, esas cosas que son buenas. No hay ningún fruto bueno de ello. Pero lo que se le enseña a la iglesia conforme a la verdad, eso nosotros lo atesoramos y lo vivimos. Y es triste que a veces nos apoyamos en líderes religiosos que han perdido la dirección de parte de Dios, que han perdido sus valores, que no son íntegros. ¿Sabe una cosa? Uno de los valores que tiene una persona íntegra es la verdad. La persona que no habla con la verdad y que habla mentiras y que no están afirmadas, que no están afianzadas por la palabra de Dios, es una persona que ha roto sus valores. Así es. Que no es íntegro con Dios, no camina con Dios. Porque si lo que nosotros enseñamos a la gente está fuera de contexto de la palabra de Dios, no puedes tú confiar en ella. Entonces, ¿dónde marcamos la diferencia? ¿Dónde marcamos la diferencia? Es triste ver, ¿verdad?, que hoy en este tiempo las corrientes del mundo nos llevan precisamente a decir que es bueno porque también ellos lo hacen. No por el simple hecho de tener un templo, de tener una Biblia, de tener a alguien que cante, alguien que predique, quiere decir que estás en la perfecta voluntad de Dios. La verdad en la boca de cada persona es lo que testifica sus valores ante Dios y ante el mundo. Porque estamos en contra de esas cosas, porque mucha gente, muchas iglesias han perdido los valores. Y eso le enseñan a la juventud, y eso le enseñan a los niños. Y es triste porque claramente la palabra de Dios nos enseña, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El enemigo se aprovecha precisamente de ello, instruye al niño en esas tradiciones paganas y nunca se apartará de ellas. Es lo mismo, el enemigo es un imitador. ¿Por qué? Porque ahora también la iglesia ha perdido su integridad. Porque dice, es más fácil que la gente venga con esas cosas a hablarles la verdad. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que nadie tiene que cambiar sus valores íntegros con Dios por algo insignificante. Tan solo por un momento. Los eventos buenos o malos cambian a las personas. La gente que comienza, hay otras de las cosas que también cambian nuestros valores. La gente que comienza a enriquecerse también comienza a empobrecerse en sus valores íntegros. Hay personas que son muy buenas. Son, como dice uno, ¿verdad?, un caramelo. ¡Wow! ¿Cómo es? ¿Cómo dice uno? ¿Cómo es esa persona, verdad? Me gusta su forma de ser.
me gusta cómo es, yo no sé, ¿verdad? Le encuentran uno muchas aptitudes buenas y se acerca uno con ellos, pero ¿sabe una cosa? Hay veces el dinero cambia a las personas, las cambia. Entonces quiere decir que sus valores ahí son rotos. Mucha gente cambia, a veces con poquito que tiene cambia. ¿Sabe una cosa? Yo he tenido mucho en mis manos, pero siempre he sido fiel con Dios. Y el dinero nunca me ha cambiado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso es que puedo sostenerme por la gracia de Dios, de que lo que yo sembré, lo estoy cosechando en gracia de parte de Dios. Porque nunca me ha faltado nada, a pesar de que tengo tiempo sin trabajar. Pero hay gente que no depende de ello. Hay gente que el dinero la cambia. Puede ser bueno un tiempo, pero después pasa un evento bueno o malo en su vida y cambia su actitud, cambia sus valores. Y uno se apoyaba en ellos diciendo, es una buena gente, es una buena persona. Pero no, mi amado hermano, hay veces nos equivocamos. En Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, encontramos la historia en un momento de la vida donde los apóstoles cambiaron sus valores y Jesús tuvo que reprenderlos. Y ahí el Señor nos enseña claramente que los valores y la integridad muchas de las veces son manipulados por espíritus malignos que nos quieren hacernos perder todo lo que hemos nosotros trabajado en nuestra vida y edificado en nuestra familia. Lucas capítulo 9, versículo 51, en una ocasión Jesús va caminando, ¿verdad?, con sus discípulos y dice que va rumbo a Jerusalén porque ya va a pagar el precio por nosotros. Y manda a sus apóstoles a decirles, vayan a esta aldea para que vayan a prepararme el lugar para tomar la Santa Cena, la última cena, la Pascua. Y miren lo que pasa, Lucas 9, versículos 51 al 56. Dice de esta manera, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Habla de espíritus, dice. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron otra vez. Jesús podía hacer lo de Elías también, hacer descender fuego del cielo. Pero mire cómo rápidamente nosotros nos enojamos cuando alguien no accede a lo que nosotros queremos. ¿Usted no se enoja cuando su esposa quiere algo y usted no quiere? Entramos en comprensión, entramos nosotros en diálogo para quedar en un acuerdo, o decimos, es que tú me tienes que hacer caso porque yo soy el que administra el dinero, o yo soy el que aporta más aquí, o yo soy el que hago más aquí. ¿Cómo reaccionamos nosotros en este momento cuando alguien no accede? Jesús dijo, hay espíritus en la vida de las personas que quieren romper precisamente tu relación con tus valores, con tu integridad. Mire, cuando una persona a veces se quiere defender de otra porque habla mal de ella. Mis padres me decían, deja que haya un loco y no haya dos. Esas son las palabras que me decían mis padres. ¿Sabe algo? Cuando una persona se pone a alegar con otra, aunque no sea cierto lo que está diciendo, esta persona que es íntegra se está rebajando a la medida de la otra. Ella está muy abajo y quiere que tú también estés abajo igual que ella. Y por ello te saca cosas del pasado que Cristo ya borró con su sangre. Y es triste ver cómo mucha gente a veces, es que yo soy hijo de Dios, hija de Dios, y me tienen que respetar, y me tienen que hacer caso, y me tienen que oír, porque yo solamente voy a hablar con la verdad. Nunca te pongas a la altura de alguien que está muy abajo de ti. Ese es uno de los peores errores, de verdad, que tenemos nosotros a veces en el matrimonio, con la familia o con el trato de las personas. Y usted dirá, es que a mí Dios no me va a castigar porque yo le diga la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Dígame usted, ¿quién tiene la verdad? Si esa persona realmente, si usted se bajó a la altura de ella, usted ya se puso a la altura de ella y le va a sacar los trapitos al sol.
Puede saber esa persona más de su matrimonio, de su esposo o de su esposa que usted mismo, porque usted se bajó a la altura de ella. Cuando se pone a pelear uno carne con carne, la carne va a morir. Lo va a morir, lo va a hacer matar, lo va a destruir a usted, porque se puso a pelear en la carne. La palabra del Señor dice claramente en el libro de Romanos que el espiritual puede juzgar al carnal, pero nunca a la altura de la carne, sino a la altura del espíritu. Y cuando está diciendo juzgar, es no precisamente decirle, le voy a decir la verdad, no. Jesús nunca nos enseñó eso. Jesús tuvo valores íntegros que cada uno de nosotros tenemos que reflejar. Y claramente la palabra que Él nos enseñó dijo, si te ofenden tienes que, no dice regresarlo para atrás, quedarte callado, bendecirlos. Son valores, valores que nosotros a veces tiramos a la basura. Por ello pregúntale esta noche, ¿quién es íntegro? Todos nosotros aquí. ¿Quién no ha contestado para atrás? ¿Quién no ha robado cuando dice, pues lo van a tirar de todos modos? ¿Quién ha robado? ¿Quién ha mentido? ¿Quién ha hecho algo oculto a espaldas de su esposo, de su esposa o a espaldas de nuestros papás? ¿Quién no lo ha hecho? Muchos lo hemos hecho. Ahora, la pregunta es, ¿eso nos enseñaron nuestros padres? ¿Eso nos enseñan en la iglesia? Cuando tú estás pasando algo difícil en tu vida y no hayas que hacer, ¿dejas a Dios? Porque simple y sencillamente no hay solución en la iglesia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Integridad. Este hombre perdió todo, pero nunca perdió en él mismo sus valores. Hay gente que aunque nos venga y nos diga, tú crees en esto, pero aquí la Biblia dice esto, y tú crees en esto otro, y nos sacan la Biblia al revés al derecho. Óyeme esto, y aunque así fuera cierto, ¿qué harías tú como este hombre cuando probablemente, no estoy diciendo que sí fue cierto, probablemente vio que cuando perdió todo, dijo, ya no necesito a Dios, sí, ya lo perdí todo, pero él dijo, aún así sigo creyendo, aunque sea verdad lo que me estén diciendo. Y él no sabía lo que estaba pasando, como muchos de nosotros a veces no sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor ni por qué nos suceden esos eventos, pero aún así dijo, él fue el único hombre que dijo en toda la Biblia, aún de las cenizas Dios me puede levantar. Amén, aleluya. Eso es integridad. Le decía el apóstol Pablo a la iglesia, quítese de vosotros toda ira, gritería, enojo, maledicencia, fornicación, malos pensamientos, malos deseos. Quítese. Pablo sabía perfectamente que eso existía dentro de la iglesia. Es difícil a veces tratar con la integridad. Es difícil decirle o cuidar a la gente allá afuera que no robe, que no hable malas palabras, que se porte bien. No podemos cuidar a la gente de esa forma. Cada quien guarda su integridad, los valores que usted recibe en este lugar. Y cuando usted está orando, y cuando está leyendo la Biblia, y cuando está ayunando, usted recibe valores. ¿Qué cree usted que le da el Espíritu Santo cuando usted viene a Cristo y lo recibe en su corazón? ¿Qué cree usted que recibe valores? Usted dirá, yo recibo dones, son valores. Aleluya. Valores, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Son frutos del Espíritu Santo. Son valores, es su integridad, es mi integridad. Y nadie me dijo un hermano, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Yo creo que todos nosotros tenemos mucho. Y a veces nos molestamos cuando otras personas allá afuera les es permitido hacer esas cosas y progresan y les va bien y nada les pasa. Voy a leerle algo. Y después voy a decir un salmo que habla. David también se encontró en esa misma situación. Cuando él trataba de ser íntegro y la gente le ponía el pie para hacerlo tropezar. Y hablaban de él y le levantaban falsos y le decían que esto y que no era de Dios. ¿Y cuántas cosas le decían? Las personas que no prestan demasiada atención, y eso es para todos, las personas que no prestan demasiada atención a su integridad, habitualmente tienen mayores posibilidades de llegar al éxito. Las personas que no les importa nada, que dicen, ya sí soy, ¿qué?
Las personas que no prestan demasiada atención a su integridad habitualmente tienen mayores posibilidades de llegar al éxito. ¿Por qué? Eso sucede porque las tentaciones con respecto a la hipocresía, la mentira, la corrupción, el fraude o el engaño son muchas y difícil dejarlas pasar a todas. El valor de la integridad se destaca precisamente allí, pues el paso del tiempo acaba premiando a los que actuaron en forma recta y condenando a los que no lo hicieron, al menos a la hora de tener que convivir con su propia conciencia. ¿Sí? Hay mucha gente que habitualmente robando, mintiendo, engañando, siendo hipócrita y todo lo que usted se puede imaginar alcanza el éxito. Y una vez cruje los dientes y dice, es que yo no puedo hacer eso, porque tú eres íntegro. Aleluya, gloria a Dios. Es que ella es esto y el otro, pero tú no eres así. El Salmo 37, versículo 1 y 2, si usted lo lee todo en su casa, dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen ¿qué? Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Mentira, hipocresía, robo, engaño, fornican, se drogan, y hace todo lo que usted quiera. Lleva una vida completamente alejada de Dios. Hay muchas personas que lo tienen mucho, hay otros poco, a otros no se les ve, otros descaradamente lo hacen, pero lo tienen. Y los ve que van avanzando y avanzando y avanzando. Y muchas de las veces nosotros que estamos en la iglesia batallamos para guardar nuestra integridad y decimos, Dios mío, estoy batallando. Dice aquí, habitualmente, eso sucede porque las tentaciones con la hipocresía, la mentira y todo eso, ¿verdad? Es difícil pasarlas por alto, es difícil pasarlas a todas. Muchas de las veces en una de esas cosas caemos, en esas tentaciones, y es donde precisamente nos sentimos fracasados. Decía mi esposa, antes nos decíamos nosotros, yo y ella, ¿para qué vamos a la iglesia? Somos unos hipócritas y nos enojamos. Es que no se trata realmente de nosotros, sino de Dios. El enemigo lo que quiere, hacerte enojar, que te enojes con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. No, ya vamos a la iglesia para que no estén enojados. Pero un tantito. Porque adentro es donde Dios te va a hablar. El enemigo lo que quiere es separarte. No, ¿para qué voy? Ya me está diciendo esto, me está diciendo el otro. Tu integridad. ¿Qué te enseñaron en tu casa? ¿Qué te enseñaron tus padres? ¿Qué te enseñaron en la iglesia? ¿Qué te enseñaron tus tíos? Aquellas personas en las que tú dijiste, me gusta cómo hace este matrimonio, me gusta cómo es mi tío, cómo mi tía, cómo habla aquella persona. Llevas un molde a seguir. Pero a veces tanta la tentación a caer en ello que caemos y nos sentimos fracasados. No te impacientes, dice el versículo 2, dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán. Como la hierba se secarán. Mi amado hermano, todos pasamos por un temperamento a veces muy difícil donde explotamos. Todos, no hay nadie quien día no se enoja. Pero recuerda tus valores, tu integridad. Guarde su boca, guardo mi boca, trato de guardar lo que está en mi boca, porque he encontrado personas, amigos míos que me dicen, cristianos, fue la última que se me salió. La última serpiente que se me salió. Oiga, pues ¿cuántas tendrá? Porque cada semana le oía una que se le salía. Cada semana veía que le salía una. Porque no es íntegro. La integridad se le reconoce a una persona que es honesta, honrada, puntual, que lo que dice lo cumple, que es diligente en el trabajo que se le da. ¿Cómo yo puedo confiarle a alguien en un ministerio, algo que entra a la iglesia, si no es puntual, si no es diligente, si no es responsable? Jesús dijo claramente, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te voy a dar lo mucho? ¿Le está pidiendo a usted Dios que lo enriquezca? ¿Le está pidiendo a usted Dios una casa? ¿Le está pidiendo a Dios un carro nuevo? La pregunta es ¿para qué? ¿Es íntegro con Dios? ¿Es sincero con Dios? ¿Le está diciendo a Dios por qué quiere que su matrimonio sea fiel, que venga a la iglesia, que toda su familia esté aquí, que usted tenga cosas buenas, que la palabra de Dios se desarrolle en su vida, que las bendiciones vengan como río, como Dios lo ha prometido? ¿Es usted íntegro para poder recibir todo esto? Hay veces no le damos $100 a un niño de 2 años porque no sabemos qué va a hacer con él, ni él tampoco sabe qué hacer con él.
Pero debe ser una persona de 30, 35 años que está pasando por problemas o necesidades, él sí lo necesita. Y a veces decimos, ¿por qué Dios le da a otros que no se lo merecen? Sí se lo merecen. Porque a veces yo me he encontrado con gente que tiene mejores valores que aún yo mismo. Y me admira cómo educan a sus hijos, me admira cómo está su esposa, me admira cómo hace por su integridad. Esas personas no les mueve nada. Cualquier evento, cualquier situación, de repente se levanta algo en la familia, ellos se mantienen firmes en su integridad. Póngase de pie en esta noche. No ceda la tentación de romper en sus labios ese sello que usted tiene de parte de Dios. Dios en los tiempos de antes dice que venía, y cuando un hombre venía el Señor y se le presentaba, decía, voy a morir porque soy un pecador. Y el Señor venía, fíjese bien lo que hacía. ¿Dónde Dios trabajaba en la vida de las personas? Porque sabía precisamente lo que habíamos roto nosotros. Él venía, dice, y que agarraba carbones encendidos y dice que se los ponía en la boca para que puedas hablar. Léalo en la Biblia, porque dice, tu boca se ha contaminado allá afuera y necesito limpiártela. ¿Por qué? Porque nos hemos enojado, hemos hablado a veces mal de personas que no deberíamos de haberlo hecho, porque no nos enseñaron eso. Jesús no nos enseñó eso. Esperemos en esta noche y pidámosle perdón a Dios y guarda sus valores, guarda su integridad. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, remitimos todo pecado de ignorancia o todo pecado consciente, Señor. Si hemos hablado mal de alguien, si hemos robado, si hemos fornicado, si hemos adulterado, Señor, conscientemente, cosas que no nos han enseñado, Señor, y que hemos practicado por mucho tiempo. Ahora en Cristo Jesús se rompe, Señor, ese molde diabólico. Así es. El diablo quiere que seamos igual como fueron antes nuestros antepasados o como es la gente de alrededor. Estamos influenciados, Señor, en este tiempo por tantas cosas que a lo malo hoy le llaman bueno y a lo bueno es malo. Nos llaman anticuados, nos llaman clásicos, nos llaman muy morales, muy conservadores. El guardar la integridad del matrimonio, el pacto santo, Señor, la integridad y no fornicación dentro de las relaciones matrimoniales. Los padres con los hijos, el respeto se ha perdido, Señor. Los hijos ya ahora hacen lo que quieren por las leyes que los amparan. Señor, le pedimos que tenga misericordia y perdone nuestras vidas, perdone nuestros gobiernos y perdone, Señor, nuestros líderes religiosos, eclesiásticos que han permitido eso dentro de la iglesia, la falta de respeto entre el hombre y la mujer, Señor, en el matrimonio, los hijos con los padres y en lo ministerial, Señor, la congregación con el pastor, Señor. Ese respeto se ha perdido, la integridad, Dios, la fidelidad. Yo le pido en esta noche, Señor, que si esos valores se han desintegrado, volvamos a unir, Señor, una vez más nuestros valores y a caminar juntos con nuestro Padre. Borre toda iniquidad, todo pecado, Señor. Si hemos cometido, Padre, conscientemente algo, Señor, que nos recuerda, Dios, que ofendimos a alguien, que nos pusimos a tú por tú con aquella persona, en el nombre de Jesús, Señor, todo pecado lo pongo bajo la sangre de Cristo Jesús, para perdón, Señor, y salvación de nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestra iglesia, Señor, acarreando a la sociedad un cambio que transforme, Señor. La iglesia tiene que reflejar, Señor, un cambio, ser diferente, Padre, ser verdadero y transparente en cómo somos, Señor, dentro y fuera de ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de hipocresía, todo espíritu de mentira, todo espíritu de ira, todo espíritu de odio, todo espíritu de resentimiento, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de muerte, Señor, que quiere romper nuestros valores, nuestra integridad en este momento, Señor, lo atamos, Señor, y lo arrojamos fuera de este lugar, Padre. Señor, usted habló de un hombre, uno de sus apóstoles, que dijo, este es un verdadero israelita, en el cual no hay mentira en su boca. Porque usted conoce nuestro corazón, sabe cada palabra que sale de nuestra boca, sabe cada pensamiento, Señor, que sube de nuestro corazón, porque allá está acumulada nuestra riqueza, Señor, nuestros valores, nuestra integridad en nuestro corazón.
Y hay cosas malas, Señor, que hemos guardado por generaciones, porque hemos visto que nuestros padres, Señor, fueron así. El maltrato, el abuso en el matrimonio, Señor, nos llevó, Señor, a ser duros en el corazón. Y ahora en el matrimonio hay problemas, Señor, porque hay rencillas, Señor. Nadie se deja, Padre. Pero precisamente está la iglesia, aparece la iglesia, Padre, para poner, Señor, un alto a todo este odio y resentimiento y tristeza que hay, Dios mío. Gente que no se ha casado porque tiene miedo a fracasar, Señor, en el nombre de Jesús. Venga a romper, Dios mío, ese molde que se han forjado tu matrimonio. Señor, hay un ciclo que no pueden ellos romper, Padre. Y es el ciclo, Padre, de la unión matrimonial. Señor, quite, Señor, todo desaliento, Padre, de aquellas personas que no quieren llegar al matrimonio, están fornicando con sus cuerpos. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que los valores, Señor, que les hemos enseñado a nuestros hijos, lo continúen enseñando a nuestras próximas generaciones. Las cosas buenas, Padre, las aprovechen para que su familia la impulsen al éxito, Señor, y puedan llegar a donde ellos tienen que llegar, Padre, mejores que nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a toda la congregación en esta noche. Le doy gracias por su bendita presencia. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Así como estamos, hermano, le voy a mi esposa para